Sinceramente, qué impresión Chichén Itzá. Diría que hubo alguien que estaba ahí que le impresionó todavía más que a mí. Buenas noches, bienvenida a la T20. Bien hallada. Bueno, sí me impresionó el lugar. Fíjate, un lugar donde no te sientes muy bien. A mí, mira que conocemos todo lo que pasó en esas pirámides, todo el sitio arqueológico, a pesar de toda la gente que había, de que estábamos pues grabando plácidamente, y es un sitio como que rechaza al visitante, un sitio que provoca malas energías, o por lo menos... En quien sea sensible, porque la mayoría de la gente de eso no se enteraba. O tampoco se lo preguntamos. Bueno, hubo gente que vimos que le daban lipotimias. Sí, también hacía muchísimo calor, ¿eh? Ese día era un día muy caluroso, en pleno sitio arqueológico. Era normal también que dieran esas lipotimias, pero fíjate, a mí hay algunos sitios donde ha habido arqueología y han pasado cosas que no he sentido así nada, y este era un sitio como malo, de rechazo, de... ¿Te dio esa impresión? Sí. Como te lo si dije, algo... ¿eh? Sí, perfectamente, me lo dijiste. Como si algo de lo que allí ocurrió realmente, no lo que se maquilla, lo que se cuenta, lo que se queda casi como turístico, lo que pasó realmente, flotase un poco en el ambiente todavía. Sí. Hombre, un sitio donde ha muerto tanta gente y en las circunstancias que morían, ¿no? Siendo sacrificados, cayendo todo tipo de órganos y cabezas por esas pirámides, pues algo yo creo que tiene que quedar. Claro, es que esas pirámides no eran precisamente como las de Egipto. A mí me impactó mucho cuando llego, tú sabes cómo soy yo, y me pongo en ese momento, además era l'Arpeggiatur, ¿no? Arpeggiator de Jean-Michel Jarre, versión original. Y me encuentro, yo pensaba que eso estaba un poco más... Me encuentro en la pirámide, una pirámide que, como han dicho antes, siempre he querido ver y visitar. Y el habitáculo donde salía el sumo sacerdote ahí, vestido casi como un extraterrestre como era, con las piezas de plata y oro, hay que imaginarlo, entre sangre. ¡Guau! Me quedé, tú viste, 4 o 5 minutos totalmente absorto, me impactó muchísimo también. Y lo increíble, como contabas tú, de los hallazgos de los gemelos, es que ¿cuándo sabremos lo que hay debajo de la pirámide? Pues dicen que pronto, pero se lleva eternizando esto mucho. Aparte de cuándo sabremos eso, fíjate, yo le preguntaba a gente que está haciendo continuamente visitas allí, a guías oficiales de allí, lo de los gemelos, porque ellos decían que allí no se sacrificaban niños. Digo, pero vamos a ver si los últimos hallazgos han sido estos, como que allí no se sacrificaban niños. Hombre, está mal claro visto que se decir sacrificaba. Eso, bueno, ya, pero es que la historia es la historia. No. Y la historia, aunque quieran, no se puede cambiar precisamente por los hallazgos científicos y arqueológicos que se han encontrado. Entonces, claro, un sitio con tanta potencia, con los guerreros que ves allí, toda esa fila de guerreros y 4 guerreras entre todos ellos, era un sitio de guerra, era un sitio de sacrificio, no era un sitio donde iban a rezar era y donde fábrica iban de muerte, a... eso. Hombre, es que al final... Con su sentido cosmológico, por supuesto, pero esa era la forma. Es más, dentro de poco la UNAM hace un... porque he pedido el catálogo, se le he pedido a nuestra querida Bustic, pero todavía no está, un catálogo sobre Xipetotec, ese monstruo viviente un poco, ¿no? Que en el fondo es un niño, el origen era un niño envuelto en las pieles de alguien desollado vivo y que va danzando, y ya lo saben ustedes. Es decir, ver eso, que es lo que hemos intentado, viajar en el tiempo, pues es toda una experiencia. Bueno, recientísimamente acaban de llegar estas imágenes. Me he quedado blanco, las estamos viendo. Además es de uno de nuestros espectadores, Manuel Dávila Guisado. Estaba en el embalse de Las Cañas, en Navarra. Fíjate, él nos escribe y nos dice... buenas tripulantes de la Nave del Misterio, os envío este vídeo a ver si podéis decirme de qué se trata. Zona Navarra, La Rioja, ¿no? El vídeo en cuestión lo graba el 16 de junio ¿Sí? de este año 2024 a las 12:16 horas. Nos La dice imagen que es impresionante. Un monocular térmico, no dice el modelo y todo, Falcon 350, porque le estaba realizando un control cinegético nocturno. Ajá. ¿Por qué? Por la gran cantidad de accidentes con animales en esa carretera que dice que es desde Logroño, La Rioja, con Viana, con Navarra. Viana, Navarra. Claro, jabalíes que están provocando accidentes muy graves en las carreteras. Ciervos están provocando muchos accidentes. Nos dice que se encuentra a escasos kilómetros del aeropuerto de Logroño y la base militar de Agoncillo. Sí, señor, donde hubo muchos casos, mi querido Diego lo sabrá, en hemeroteca, nadie mejor que él, es que se habló de avistamientos ovni en Agoncillo desde los años 70. Bueno, pues mientras esperaba
esas largas noches de espera para ver si captas algún animal, ¿no? Porque más o menos hacen el control. Nos dice él, en un momento de aburrimiento, entre comillas, porque claro, tienen que pasar muchas horas y a veces no se capta nada y a veces sí. Él sí que logró captar y veremos las imágenes también de esos animalillos correteando y comiendo por allí, pero cuando enfoca el cielo de repente graba una cosa, además con esa cámara térmica, que no sabemos lo que es. Y a gran velocidad. Es una especie de bola o de objeto circular que a gran velocidad, él nos dice, llevaba una trayectoria oeste-este, dice, y lo único que puede servir como referencia del tamaño es una estela de avión que se ve en el horizonte. Parece de grandes dimensiones. Guillermo León nos dice, hemos ampliado, hemos intentado mirar, parece que lleva 4 puntos e incluso parece que gira sobre sí mismo. O sea, el típico y no objeto sabe, volante no identificado. Tú me dices, no, hay que investigar esto es no brutal. Sabe lo que es, dice, por la cercanía de la base y del aeropuerto, puede ser un globo sonda del aeropuerto o de la base aérea, a esa velocidad y con esa trayectoria. A mí me ha resultado muy raro de noche. Ahí están las imágenes. Si alguien más entendido en aeronáutica o de la misma base o del mismo aeropuerto tienen más filmaciones de esa noche, 16 de junio de este mismo año 2024, 12:16 de la noche, pues por favor que nos digan algo o que se pongan en contacto con nosotros. Los espectadores en todo. Sí, por eso empezábamos con ellos. Entonces hay que ver investigación. Esto no se puede quedar así. Hay que abrir investigación y saber qué pasa allí, porque además es un sitio con historia, con mucha historia. Bueno, alucinante, y sobre todo ponemos vías de contacto. Mil gracias a todos ustedes porque hacen el programa con nosotros. Fíjense qué caso. Luego descubriremos o no, pero fíjense qué imágenes. Por cierto, para imágenes lo que viene a continuación, después de Mystery News. Ahí lo tienen, Ezequiel. El profeta Ezequiel. Nunca lo han visto así. Biblia descifrada. No se imaginan lo que viene a continuación. Y quizá tenga que ver con lo que ha grabado este amigo. La inteligencia artificial, presente evidentemente, lógicamente, en Cuarto Milenio y en todo, para poder ver casi cómo ocurrieron las cosas, ha tenido también una función importante en algo que hemos visto tú y yo, a ver si recuperan imágenes ya de hace 15 años. Hemos ido en varias ocasiones a ver la Sábana Santa, pero una para Cuarto Milenio. La verdadera cara de Jesús, ¿no? Es lo que han dicho ahora con esa inteligencia artificial. Pero esto de la inteligencia artificial, que lo ha hecho el Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación de Italia, viene a raíz de una investigación que se ha llevado a cabo durante todo el verano. Y es una investigación donde han verificado que la tela de la Sábana Santa efectivamente tiene 2000 años de antigüedad, es decir, pertenecería a la época de Jesús. Se quedó en la mente de todos unas fechas, 1260-1390, que eran las que dan la datación de carbono 14 que hacen unos laboratorios, 3 laboratorios distintos de Oxford, de Arizona. Chasco, ¿no? Para mucha gente que pensaba que era... Ya se quedó como la Sábana Santa, es una copia medieval, es un fraude medieval, porque 3 laboratorios distintos han dicho, a través del carbono 14, que es una tela del siglo XIII-XIV. Vale, científicos italianos del laboratorio de microimagen, en este caso, han dicho, vamos a dar una vuelta más de tuerca. ¿Por qué? Porque se sabe que los hilos que se cogieron para hacer esos 3 análisis de carbono 14 eran de una parte muy concreta que había sido restaurada en época medieval. La Sábana Santa ha sufrido diferentes incendios y también diferentes restauraciones. En una de esas restauraciones, unas monjitas aplican una serie de telas en aquellos huecos que habían dejado los incendios, las quemaduras. ¿Qué pasa? Que para hacer ese análisis de carbono 14 precisamente cogen esos hilos de las telas medievales que habían cosido las monjitas. En este caso, ¿qué han hecho? Coger el trozo original. Coger un hilo de 1,5 milímetros de la parte de los pies, la parte frontal de los pies de ese lienzo. Vale. Cuando han aplicado una técnica nueva de rayos X, se llama técnica WOX, era te digo lo que es, una degradación estructural por envejecimiento natural de la celulosa. ¿Qué quiere decir esto? Miden el tiempo según ha pasado la degradación de la celulosa de ese lino. Lo han comparado con una tela que habían encontrado enmasada
y que ya estaba datada del siglo I. Masada Israel. Masada Israel, sí, ya estaba datada del siglo I, de entre el año 54 al año 77. Es lo que dan los primeros análisis. Esa tela ya fue datada hace tiempo y es una tela que se sabe y se verifica que es del siglo I. O sea, que es del siglo I. Han comparado las células de la sábana santa con las células estas de Masada y son exactamente iguales. En cambio, las han comparado con las de una tela medieval de 1260, 1390 más o menos y no tienen nada que ver. O sea, las celulosas son iguales. Las celulosas son exactamente iguales, con lo cual es una tela del siglo I. Tú has hecho un libro de la sábana santa hace 20 años. Sí. Y ya decías que la sábana original en forma de sarga de pescado ya era del siglo I, se suponía. Claro. Pero esto se ha demostrado. Se suponía por el tejido, por cómo eran tejidas en el siglo I. Pero no se ahora, tenía... Bueno, ahora científicamente pues se ha podido me traes demostrar. otra notición que no se puede quedar aquí. Es que esto hay que seguir indagando. ¿Por qué? Porque ¿cómo se abre el debate ahora sobre la sábana santa? Que es un debate que hemos tenido aquí 2 o 3 veces. Ojo. Claro, estamos hablando de la tela, lo que no estamos hablando es de la imagen. Sí, pero y de cómo se ha producido la imagen. Pero ¿tú crees que era tan fácil en el siglo XIV tener una tela del siglo I? No. Quédense con eso. Vale, la imagen proyectada, el misterio fantasmal de la sábana santa, sea Cristo, no, o sea lo que sea, resulta que lo hacen en el siglo XIV y no cogen una tela de la época, sino que alguien coge una tela justo del siglo I. Un día, pues eso es estar muy afinado en el siglo XIV, ¿eh? Es decir, vamos a coger la del siglo I. ¿Dónde una pieza así del siglo I? A ver si resulta que la sábana santa incompleta es del siglo I. Y la cara de lo que se ha hecho ahora, pues en base, el Midjourney que se utiliza todo el mundo, pues en base a los perfiles que hay dentro de la sábana santa, pues sí, sería una persona pero es interesante muy parecida a la que como han vas a sacado ver lo con que pasa con inteligencia Ezequiel, artificial. que tú le metes, no voy a adelantar el qué, pero tú metes el versículo concreto de la Biblia y cómo una maquinaria tan compleja lo interpreta. Pues es curioso. Claro, metes diferentes términos, Sí. ¿no? Un hombre de un 80, porque se sabe más o menos con los datos de la sábana santa lo que medía. No, y le habrán puesto la imagen de la sábana directamente. También. Claro. O sea que... ¿Qué ha pasado en Filipinas? Pues a ver, en Filipinas ha pasado que hay una secta que además, fíjate, el gurú, que se llama Apol Kiboloy, es una de las personas más buscadas por el FBI. ¿Por qué? Pues porque su iglesia tiene unos 6 millones de adeptos en todo el mundo. ¿Qué ha pasado? 6 millones de adeptos, sí. Es la secta Reino de Jesucristo, que tenía una especie de búnker subterráneo de 3 plantas, una auténtica ciudad, donde había miles de mujeres y hombres que estaban siendo prostituidas, abusadas sexualmente, no solo por algunos de los adeptos, sino por los amigos de este líder. ¿Es un territorio desolado o en alguna ciudad? Parece que es un territorio en Filipinas, pues que había vegetación y tal, pero no estaba muy escondido. Lo que pasa que, claro, al ser subterráneo había habitaciones, y ahí están las filmaciones de la propia policía, como si fueran túneles, algunas habitaciones todas llenas de literas y otras más cercanas a lo que se supone era la habitación del líder, el jeta de siempre, vamos. Efectivamente, al jeta, que no han encontrado, que creen que puede estar perdido incluso por algunos de esos túneles, que no saben el líder dónde de la está. secta es el que primero pone pies en polvorosa. El líder siempre. de la secta tenía pues ahí su suite, ¿no? Y al lado justo aquellas nuevas adeptas que él quería que estuvieran más cercanas a él para Y un tema tan terrible como este, sí, pero el asunto es ¿qué le pasa a alguna gente para confiar en tipos así? Es que yo no acabo de entender muy bien. Una denunciante a la que han llamado a Amanda, que logró escapar de allí, ha sido lo que ha destapado toda esta red de túneles, de prostitución, de sectas, que ahora mismo la policía se encuentra investigando. Una ciudad de la locura. De la locura, sí. La locura de uno que se cree elegido por Dios. El Titanic, por fortuna algo más simbólico y que todos tenemos en la cabeza. El Titanic se ha estado haciendo... Aunque trágico también, es cierto. Investigación desde hace muchos meses, sobre todo este verano, han estado investigando y volviendo a meter esos submarinos sin tripulación, sin personas, solamente de investigación. Esos submarinos a 3.500 metros de profundidad que van fotografiando ya, lo fotografiaron hace mucho tiempo. La tragedia del Titanic que ya habíamos olvidado prácticamente. Efectivamente. Esto es un grupo de investigación del grupo Titanic, el que está verdaderamente autorizado a bajar
a esas aguas y a fotografiar y ver la conservación del pecio. Pecio que, según dicen, a no mucho largo tiempo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya la mítica barandilla de proa, esa que en la película Titanic vemos ahí a DiCaprio pues abrazado a su amor, mitad de esa barandilla han visto que ya no es que corroída, es que se ha caído. Directamente ya no existe barandilla. Pero han encontrado algo en compensación, 4,5 metros de barandilla que se han ido al traste, que están ya en la arena. A cambio han encontrado una estatua de Diana que parecía que presidía uno de los salones principales, uno de los comedores principales de primera. Esa estatua en 1986 ya se fotografía en la arena en un momento dado. Lo que pasa que no marcan bien dónde está y desaparece, no vuelve a aparecer hasta ahora, que por fin las cámaras la han encontrado y ahora, claro, están haciendo todo tipo de pruebas para ver cuándo pueden bajar a coger ese objeto, que es una estatua de bronce preciosa que todavía descansa en la arena. Y terminamos con estas imágenes que muestran la eterna lealtad, ¿no?, de nuestros amigos. ¿Quién ganará? ¿Un león o un perro? Hombre, en hipótesis, al león le dura 2 segundos el perro, ¿no? 2 segundos. Cuando los perros son de defensa, de estos que dicen, es mi casa, por muy pequeños que sean, ¿eh? Hay algunos que se ponen bien fieros para defender lo suyo. Esto es en la India. En la India ya sabemos que de vez en cuando, pues, la fauna salvaje convive con los perros comunes. Fíjate si serán fieros también esos perros, que cuando los leones ya parece que se han ido, salen incluso desde la valla y van detrás de los leones. Gracias a Dios el león no se volvió y el perro pudo volver a entrar porque... Me cuenta Leslie Hein que el nivel de ataques de felinos a humanos y a poblaciones en la India, que no se cuenta mucho, es brutal, por las circunstancias que sean. Crecimiento de la fauna, lo que sea, es brutal y un día quizá, como es incorrecto, lo contaremos. Claro, el gran enigma de aquí, antes de pasar a la Biblia, es ¿y si tienes un perro que es mitad perro y león? Como es mi caso. Ah, ¿no? Mío. Es un perro guardián. Sí, es un perro guardián. De kilo 200, pero guardián. Pero es mitad perro, mitad león. Sí. Es un enigma para cuarto milenio. Bueno, una fiera salvaje. Maravillosas noticias, increíbles, ¿eh? Yo quiero investigar el caso del OVNI. Bueno, presiento el caso del OVNI, hay algo. Y se abre un estudio muy interesante también con la sábana santa. Por supuesto, o sea, yo tendría que volver a dar una vuelta a mi libro de hace 20 años. Sí, yo es que haría un tema ya y lo van a pedir el público. Ya. Bien, y un debate incluso, que está muy bien. A ver qué les parece que nos hemos inventado. Nosotros no paramos nunca de recrear cosas. Y de verdad, cuando hablaba con Javier Sierra, dijimos, es que esto a ustedes les va a encantar. Pero una cosa muy sencilla, porque a partir de ahora, y se lo prometo, ustedes y nosotros vamos a ver algo que nunca hubiéramos, imaginado sí, pero visto así de frente no. Viaje en el tiempo, cogemos nuestra cápsula, Biblia descifrada.